Quiero compartir una palabra con la iglesia que venimos abordando el Evangelio de Lucas por los últimos meses. Y hoy Dios quiere hablarnos de un tema muy importante. Le hemos colocado como título a esta predicación: el alto costo de seguir a Jesús. Está en su tríptico: el alto costo de seguir a Jesús. En el tiempo en el cual vivimos, y siendo un poco observador, su servidor como pastor, me percato que el cristianismo de hoy es muy diverso. Todos tenemos en muchas ocasiones la oportunidad de ver ciertos eventos, ciertos lugares, ciertas iglesias, personas que se congregan, que se dicen ser cristianos. Y usted observa, usted ve y se queda con la idea de que eso que ve es cristiano o es ser cristiano. Mucho de eso que se ve genera en el pensamiento de muchos de nosotros, me incluyo, ¿qué realmente de lo que vemos, escuchamos el día de hoy es realmente cristiano? O según la Biblia. Los seres humanos, sin importar la idiosincrasia, somos idólatras por naturaleza. Todos los seres humanos buscamos algo o alguien a quien adorar o colocar en el corazón. Y el cristiano no es la excepción. Tenemos un pasaje, si usted recuerda, los que han estado viniendo de manera constante los domingos, el capítulo 14 inicia con una cena donde Jesús es invitado, ¿se recuerda? Un fariseo de un alto rango lo invita a su casa. Y cuando está en la casa, le hace una pregunta incómoda, y Jesús aprovecha el momento para hablarle acerca de lo importante que Jesús debe de ser cuando es invitado a un lugar. Posteriormente Jesús hace mención de un par de parábolas en relación a las bodas, a los invitados, a los convidados. Precisamente nuestro hermano compartía el pasado domingo acerca de ello. Termina ese momento en la vida de Jesús y se da este evento que hemos leído. Dice el versículo 25: grandes multitudes iban con él. Después de ese momento en la casa de este fariseo, mucha gente seguía a Jesús. Hoy muchos siguen a Jesús o dicen seguir a Jesús, y tienen un concepto del cristianismo muy particular, pero muy diferente a lo que dice la Biblia. Y probablemente esta mañana Dios va a confrontarte y va a traer a tu vida lo que enseña su palabra en relación a qué significa ser cristiano y qué implica seguir a Jesús. Si yo digo que soy cristiano, mucha gente entonces está siguiendo a Jesús. Hoy lamentablemente el evangelio del siglo XXI está centrado en el hombre y no centrado en Jesucristo. Es el hombre el que es exaltado, es el hombre el que es aplaudido, es el hombre el que es honrado. Y Dios está muy lejos de ese evangelio que nos habla la palabra del Señor. Por eso Jesucristo en Mateo 7:13 dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El evangelio de Jesús nos habla de una puerta estrecha, donde no cabe nadie más que tú, a través de la salvación en Cristo Jesús. Nadie más puede entrar. Convertirse en un discípulo de Jesús exige el abandono de muchas cosas que nos habla la Biblia. ¿Escuchó eso? Convertirse o ser un seguidor de Jesús o ser un discípulo de Jesús implica en el abandono de ciertas cosas que para ti son prioridades. Y hemos leído en el pasaje 3 de estas prioridades que hay en la vida de los hombres. Número 1, la familia. Número 2, nosotros mismos. Y número 3, lo que poseemos materialmente. Antes de venir a Cristo, tenemos prioridades que son importantes para nosotros y que difícilmente vamos a ceder, a menos de que Jesús nos abra el entendimiento. Dice entonces, en el versículo 25 que hemos leído: grandes multitudes iban con él, mucha gente lo seguía. Y volviéndose les dijo, aquí algo importante, no le habla específicamente a sus discípulos. ¿A quién le habla? A toda la multitud.
porque Él quiere dejar un mensaje muy claro a la gente que lo seguía en ese momento. Y hoy Jesús quiere dejar un mensaje muy claro a aquellos que se dicen ser cristianos y lo están siguiendo. Y dice el versículo 26: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dice? No puede ser su discípulo, no puede ser mi discípulo. Jesús confronta a la gente que lo sigue y le dice: si tú decides seguirme a mí, si tú decides aceptarme como tu Señor y Salvador, debes de entender esto que es importante en tu vida. No habla de odiar a la familia que tienes, porque entonces se contradice la Biblia. No habla de despreciar a la familia que Dios te dio, sino habla de prioridad. ¿De qué, hermanos? De prioridad. Dice Jesús: si tú consideras que yo sea el Señor de tu vida, yo no voy a ser un adorno en tu vida, yo no voy a ser un accesorio, yo no voy a ser un título en tu vida, yo voy a ser tu Señor y yo voy a ser tu prioridad. Si tú no estás dispuesto a que yo sea tu prioridad y tú colocas a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo antes que yo, entonces no puedes ser mi discípulo. ¿Cuántos dicen amén? Porque en los últimos tiempos vemos un cristianismo que coloca primero a los hijos, al esposo, al trabajo, a los amigos, a las circunstancias antes que Jesús. Tienes tiempo para esas cosas y no tienes tiempo para dedicarle al Señor en el día un tiempo de oración, de leer la palabra, y el día de culto asistir. Si tú dices ser cristiano, Jesús debe de ser tu prioridad. Tú tienes dos opciones al escuchar este mensaje: aceptarlo porque Dios te está hablando, o desecharlo. Pero las consecuencias tú las vas a asumir, porque el cristianismo de hoy ha colocado a Jesús a su conformidad, a como le conviene. Pero Jesús dice y coloca aquella parte que es tan importante en tu vida como es la familia. Mire lo que dice Mateo 10:37. Mateo 10:37. ¿Se recuerda que en una ocasión Jesús dijo que no podemos servir a dos señores? En cuanto al tema de las riquezas, ¿se recuerda? Jesús dijo: no puedes servir a las riquezas y a Dios, porque negarás a uno y vas a obedecer a otro. El mismo mensaje es el pasaje que hemos leído. No podemos colocar a la familia y a Dios en el mismo lugar. Alguien tiene que ocupar el primer lugar, y debe de ser Jesucristo. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y no habla de que odiemos a la familia, habla de prioridades, de colocar en orden de prioridades las cosas que Dios nos enseña. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué dice, hermanos? Tienes que entender esto, que en esta mañana Dios te habla que las relaciones que son importantes para ti no pueden estar por encima de Jesús, no pueden estar por encima de Dios. El tiempo tiene que ser para el Señor. De ahora en adelante que tú eres cristiano, tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Sigamos con el pasaje de Lucas 14. Cuando vienes a mí, dice Jesús, no solamente me estás agregando como un adorno. Ahora que yo soy tu Señor, voy a controlar tu vida. ¿Cuántos quieren entregar su vida a Jesús? ¿Está dispuesto a colocar a Jesús y rendirle el señorío de tu vida? Dice Lucas 14:27: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Qué representa la cruz, hermanos? Cuando leemos la Biblia, ¿qué ve usted en la cruz? ¿Sufrimiento? ¿Qué vemos? Sacrificio. ¿Qué más? Perdón.
¿Qué más vemos ahí? Amor, obediencia, ¿cierto? Porque Jesús obedeció al Padre. Entonces, cuando dice Jesús que el que no toma su cruz, eso que usted escuchó que comentaron aquí los hermanos, es lo que usted tiene que hacer todos los días de su vida si es cristiano. Sacrificar, amar, perdonar, obedecer. ¿Qué más dijo? Amor. Si usted dice que es cristiano, todos los días eso que está en la cruz usted tiene que ponerlo en práctica en su vida. Si no, entonces Jesús dice: no eres mi discípulo. Va mucho más allá el cristianismo que de una moda, de un concepto. Cuando Jesús habla de discípulo, habla de un carácter, de una decisión, de una forma de vivir. No de algo que te acomoda, sino algo que glorifica el nombre de Dios. Porque Jesús en la cruz del Calvario dijo: consumado es. He terminado lo que se me ha encomendado. Por eso la palabra de Dios nos dice: si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz, si ustedes no están dispuestos a eso, ustedes no pueden ser mis discípulos. A partir de ese momento que somos seguidores de Jesús, el apóstol Pablo en Romanos 8:28, un texto que conocen muy bien, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas que... A partir del momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, cada experiencia de vida en esta tierra tiene un propósito en la vida del cristiano. ¿Y sabe cuál es? Acercarte más a Dios, depender más de Dios. Todo lo que venga a tu vida y te suceda tiene un propósito. Una enfermedad, un problema con los hijos, en la pareja, tiene un propósito, y es acercarte y depender más de Dios. Porque ahora no hay obstáculos, ahora hay propósitos en el Señor. Sigamos con el pasaje de Lucas capítulo 14, versículo 27. Y dice el 28: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Aquí Jesús hace uso de dos ejemplos. Uno es voluntario y otro es involuntario. ¿Escuchó eso? ¿El voluntario cuál es? Edificar la torre. ¿Cuál es el involuntario? Ir a la guerra contra un rey. Hay cosas que en la vida vas a hacerlo de manera voluntaria. Es el mensaje del primer ejemplo. Habla de hacer cosas que tú voluntariamente vas a programar, vas a organizar. Aquí menciona el ejemplo de una torre, de edificar, de construir, de hacer. Puede ser en el caso tuyo de educar a tus hijos, de poner un negocio, de irte a un trabajo lejos, qué sé yo. Pero Jesús dice: si tú vas a construir algo, tienes que planificar que después de eso no termines la vida cristiana. ¿Cuántos cristianos, cuando han emprendido un proyecto y se meten al proyecto, cada vez están más lejos de Cristo y de su palabra, y acaban más en su proyecto? Su prioridad fue su negocio, su objetivo de vida. Tú planificaste, tú dijiste: voy a hacer esto porque es bueno para mi familia, pero eso que has planificado te está alejando de Dios, y se ha convertido en este momento una razón y un obstáculo para que no tengas comunión con aquel que dijiste que es tu Señor y que es tu Dios. Tú lo planificaste, nadie te lo impuso. Pero Jesús le está diciendo a sus seguidores: ¿quién de ustedes quiere edificar una torre y no se sienta primero y calcula los gastos? Planifica, dice Jesús en este pasaje. Hay que planificar las cosas y darnos cuenta que probablemente confesar a Jesús solamente es algo emocional. Porque de repente me siento bien cuando escucho de Jesús, pero cuando planifico algo, me doy cuenta que realmente no tengo el corazón sincero para aquel que le entregué mi vida. Yo le hago una pregunta a usted: ¿está dispuesto a renunciar sus proyectos voluntarios por Cristo? Es complicado, ¿verdad? ¿Sabe que usted no es el único? Miren, vamos a ver un ejemplo en la Biblia, Lucas 18:19. Lo
Lo que Jesús dice con estos ejemplos es de que tus ambiciones, tus proyectos, tus objetivos que ahora tienes terrenalmente hablando, no pueden estar separados de Jesús. Tienen que estar entrelazados, y sobre todo Jesús en el primer lugar. El pasaje de este capítulo de Lucas, o el contexto, es el hombre o el joven rico que viene con Jesús y le pregunta en cuanto a la vida eterna. Jesús, dice el texto 18, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y le dijo, ¿qué le dijo al joven? Todo esto he guardado desde mi juventud. Vemos a un discípulo de Jesús que no tiene problemas con las cosas de Dios. ¿Sí logra verlo? Es como uno que viene a la iglesia y dice: yo cumplo, yo leo la Biblia, yo tengo comunión con Dios, procuro respetar la palabra de Dios, hago la voluntad. Es lo que este joven representa. Cristianos, seguidores de Jesús, que no tienen problema con las enseñanzas de Jesús. Pero Cristo en este momento va a un punto mucho más profundo. Sigamos leyendo el pasaje 22. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. ¿Una qué? Una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Jesús le tocó las prioridades materiales. No tuvo problema con las cosas y enseñanzas de Dios, pero tuvo un problema con lo que tenía, materialmente hablando. ¿Y sabe qué? Es ahí donde muchos de ustedes tienen problema con Jesús. No estás dispuesto a dejar un día de trabajo por estar cerca de Jesús. No estás dispuesto a abandonar lo que materialmente te ha costado tanto, porque dices: es mío, por un tiempo con el Señor. Cuando Jesús le tocó esta área a este joven se dio cuenta que tenía un problema. Las cosas materiales que tenía eran más importantes que Jesús. Esto es ser cristiano. Esto es ser un seguidor de Jesús. Que nada de lo que tienes materialmente sea más importante que Cristo Jesús. No cuando quieras, no cuando tengas tiempo, porque Jesús no es una decoración en tu vida, es tu Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Veamos la reacción de este hombre. Entonces él, oyendo esto, ¿qué escuchó este joven? Que Jesús le dijo: tus cosas materiales, hazlas a un lado. No porque los pobres o esto lo haga mejor cristiano, sino que quería Jesús que él revisara su corazón. Se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Y para ustedes es muy difícil ser parte del reino de Dios, porque no están dispuestos y no estarán dispuestos a que lo que tienen y ya han conseguido sea más importante que el Señor Jesucristo. Hermanos, estamos juntos por más de 10, 13 años con usted. Yo los conozco, ustedes me conocen y saben que esto es cierto. ¿Saben que esto es cierto? ¿Quién es tu prioridad? ¿Quién? Demuéstraselo al Señor, no conmigo. Yo solamente te comparto la palabra que puso el Señor cuando me dediqué a estudiar. Y no es conmigo, es con el Señor. Eso es ser cristiano. ¿Cuántos son cristianos? Amén. Convertirse en un seguidor de Jesús exige el abandono de las prioridades pasadas y ahora en tu nueva vida colocar a Cristo en primer lugar. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:8. El apóstol Pablo habla al respecto acerca de este tema de prioridades cuando venimos a Cristo. Usted me alcanza para avanzar. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como ¿qué? ¿Cuántas cosas? Todas. El carro, el negocio, el proyecto de vida. Todo lo que tienes, dice Pablo, todo lo que yo he alcanzado en mi vida, mi título, mi lugar en la sociedad, todo lo he colocado a un lado
porque es más importante Cristo Jesús. ¿Quién está dispuesto a eso? ¿Sabe que esto es complicado? Esto que estamos leyendo se requiere valor y carácter, porque renunciar a lo que te ha costado tener, solamente algo mejor te puede llevar a hacerlo, y eso mejor, al menos para mí, es Jesucristo. No sé para usted, pero Pablo dice: lo he colocado a un lado. ¿Tenía Pablo algo en ese momento? O Saulo, mejor dicho. Claro que sí. Era un rabino importante, era alguien en la sociedad israelita. Y cuando él viene al encuentro con Cristo, él llega a esta conclusión y dice: aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido. ¿Cuánto? Todo. Para Pablo fue mejor Cristo. Ahora, ¿quiere Dios de que yo venda lo que tengo? No. Coloca a Jesús en el lugar que debe de ser. Coloca a Jesús en el lugar que le corresponde. Si es tu Señor, si es tu Salvador, colócalo en ese lugar. Y aquello que te está hablando hoy el Señor, colócalo a un costado, porque nada en esta tierra será mejor que la excelencia de Cristo. Concluye el pasaje: y lo tengo por basura para ganar ¿a quién, hermanos? A Cristo. Volvamos al pasaje de Lucas, versículo 31. Vamos a leer el segundo ejemplo. El primero fue voluntario, que tiene que ver con construir una torre. El segundo es involuntario. Las guerras, los problemas, nunca los buscamos, ¿verdad que no? Pero llegan. De repente te llega un problema de salud en el trabajo, con los hijos, con el esposo. ¿Y cuántos que se llaman ser cristianos, cuando tienen un problema así, dicen: pastor, no puedo congregarme, pastor, me va a ser complicado asistir? No me lo diga a mí, dígaselo al Señor, porque Él es su Señor. Dice el pasaje: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones ¿de qué? De paz. Y aquí habla de problemas que vienen a la vida, que son tan grandes, que nos rebasan. Y tenemos que medir. Muchos de ustedes no son cristianos, vienen a la iglesia, pero no son cristianos. Hoy Dios te está hablando. Si tú quieres realmente caminar con Cristo, tienes que considerar esto en la vida, porque va mucho más allá de una oración. Tiene que ver con un compromiso con el Señor. Vendrán a tu vida problemas y dificultades que te van a orillar y van a provocar en ti no caminar en la vida cristiana. Pero el que es cristiano, con problemas, sin problemas, con ganas, sin ganas, con salud y sin salud, busca a Cristo. ¿O no, hermanos? Yo sé que muchos de ustedes están aquí y tienen problemas muy grandes, económicos, de salud, familiares, pero aquí están. Dios los bendiga. Porque no es fácil seguir a Cristo cuando hay problemas, pero confiamos que Dios está con nosotros. Mateo capítulo 25, versículo 14. Mateo 25, versículo 14. En esta segunda prioridad, hermanos, que habla como ejemplo Jesús, Él quiere que entendamos algo cuando nos habla de estos dos ejemplos. Y es que nos demos cuenta, ¿sabe qué? Que ahora en Cristo somos mayordomos. ¿Qué somos? No somos dueños de nada. Todo lo que tenemos ahora es prestado según la voluntad de Dios. Cuando venimos a Cristo nos damos cuenta que lo que hemos logrado, lo que hemos alcanzado, todo es prestado y no somos dueños de nada, ni de nuestra vida, ni de los hijos, ni de nada. Todo es prestado. Dice el texto entonces: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó ¿qué? Sus bienes.
Y a uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Entregó talentos de acuerdo a qué. Tú tienes algo que Dios te dio de acuerdo a tu capacidad. No tienes más. Tienes lo que tú puedes resolver con la ayuda de Dios. Tu esposo, tus hijos, el trabajo, el dinero, el ingreso, todo lo tienes de acuerdo a tu capacidad. Quisieras más, pero quizás con más te pierdes y te alejas de Dios. Salomón dijo: no me des demasiado porque me puedo olvidar, no me des poco porque puedo renegar, dame lo necesario. Dale a Dios gracias por lo que tienes, porque es lo que puedes manejar con la ayuda de Dios. Todo lo que tienes, hermano, es lo que tú necesitas en esta vida. Pero Dios quiere que aprendas que si eres un discípulo de Jesús, eres un mayordomo, un administrador, no eres dueño de nada. Y al que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, al que había recibido 2, ganó también otros 2 talentos. Y así sigue el ejemplo para avanzar. Versículo 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho ¿qué? Hermano, si usted es buen mayordomo con lo que tiene, con lo que Dios le ha dado, podrá ser recompensado por el Señor. No tenemos nada que sea nuestro en esta vida. Ni la ropa que tienes puesta es tuya, es prestada porque Dios te la permitió que la pusieras esta mañana. El mensaje es eso. A veces me es difícil escuchar a algunos de ustedes cuando dicen: mío, me ha costado. Si eres cristiano, nada es tuyo, todo es prestado por el Señor. Tienes que soltarlo, porque el dueño es Cristo. Te guste o no te guste, así es la vida. Vamos a concluir. Lucas 13:34. Vamos a leer el 33. Así pues, cualquiera de vosotros, es decir, cualquiera de ustedes que considere, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia ¿a cuánto? A todo. ¿A cuánto, hermanos? A todo. Lo que posee no puede ser ¿qué? Es imposible, hermanos. Es imposible que si usted no está dispuesto a renunciar a eso que Dios le habló en esta mañana, usted no puede estar dentro de ese grupo que es pequeño, porque es muy pequeño, de discípulos de Jesús. Por cierto, en lo que leímos aparece 3 veces la palabra discípulo, que es seguidor y aprendiz de Jesús. Es lo que significa discípulo. Es imposible, dice el pasaje, que tú seas el discípulo de Jesús. 34. ¿La sal es qué? Buena es la sal. Mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? La sal es la que le da sabor a los alimentos, ¿cierto? Tiene una propiedad muy especial. Y aquí Jesús hace mención de esta ilustración para decirnos: si usted no tiene su esencia de seguidor de Jesús, se convierte en alguien más de este mundo. Como pastor yo veo muchos ejemplos de cristianismo hoy. ¿Y sabe qué? Veo muchos lugares, personas, iglesias, donde no se ve la diferencia entre el que es cristiano y el que no lo es. Pero el que es seguidor de Jesús tiene que mostrar que es una diferencia, desde cómo habla, cómo se conduce, cómo decide y cómo organiza su vida. No pierda su esencia si usted es seguidor de Jesús. Que cuando la gente lo vea y lo observe a usted, vea a alguien distinto, desde cómo habla, cómo se comporta, cómo realiza sus actividades. Porque Jesús dice entonces, el 35, ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Dicho en otras palabras, el que entienda, entienda. Si tú no eres una diferencia en este mundo que te rodea y te pareces más al mundo, entonces no eres un cristiano, no eres un seguidor. Estás más dentro del rango del mundo que de un seguidor de Jesús. Iglesia Elohim, esta mañana Dios te ha hablado.
Tú tienes dos opciones, solamente dos. Recibes la palabra y cambias, o la rechazas y sigues viviendo igual. Pero entregarás cuentas a Dios. Entregarás cuentas a aquel que te está hablando esta mañana y te dice: si eres mi discípulo y eres mi seguidor, debes de renunciar a aquello que te he hablado a través de mi palabra.